Estaba leyendo esta semana acerca de los inventos que más han marcado la historia de la humanidad. Y me encontré con que dentro de los tres más importantes, uno de ellos ocurrió en 1880. Este fue el año en el que Thomas Alva Edison, quien es conocido hoy como uno de los inventores más prolíficos e importantes en toda la historia, en 1880 patentó la bombilla incandescente. Y vaya que ese invento cambió toda la historia de la humanidad y el mundo como lo conocemos de forma positiva, porque nos brindó oportunidades al tener luz de esta manera, nos brindó oportunidades que antes no habían. Así que es muy valioso, ¿sabes? Todos valoramos y apreciamos la luz. Es por eso que durante estas semanas hemos estado hablando en esta serie acerca de la luz. Y esta serie ha sido titulada Eres luz, brilla. Y hoy estamos cerrando este tema. Y la semana pasada el pastor Álvaro nos compartió algunas cosas que especialmente me encantaron, particularmente me encantaron. Porque él nos dijo esto, él nos dijo, ¿por qué brillamos? ¿Por qué brillamos cuando Jesús dijo, eres luz? Cuando hoy tú y yo podemos decir, soy luz. Tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué somos luz? Porque somos hijos queridos de Dios. El Padre nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos, porque somos su pueblo, porque somos herederos de su reino, porque tenemos la luz que proviene de Dios. Y esto es tan importante ponerlo en perspectiva, porque fíjate, tú y yo somos luz y Jesús dijo, ustedes son la luz. Pero eso no significa que tú y yo producimos la luz, esa luz que Dios quiere que reflejemos. No la producimos, sino que la reflejamos. Es como el astro más importante que tenemos, que nos alumbra en nuestro cielo nocturno, la luna. ¿Sabes que la luna no produce luz, sino que la luna refleja la luz que viene del sol? Y de igual forma, somos luz porque reflejamos esa luz que viene de parte de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo brillamos? Nos decía el pastor Álvaro, ¿sabes? Brillamos amando con entrega, mostrando una actitud agradecida, reflejando bondad, rectitud moral y apego a la verdad, pero también brillamos denunciando la corrupción y la maldad. Y estas formas de brillar las ha tomado el pastor Álvaro, las ha compartido con nosotros de las palabras del apóstol Pablo. En el capítulo 5 de Efesios, porque a lo largo de esta serie, Eres luz, brilla, hemos estado abordando y tomando lo que nos dice el apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia, a los cristianos en Éfeso en su época. Y les escribió hablándoles en estos dos capítulos específicamente, hablándoles acerca de ustedes son hijos de luz. Y como hijos de luz, esta es la forma como pueden brillar o deberían brillar. Así que estamos tomando esto para aprender hoy cómo podemos seguir brillando y cómo podemos ser luz. Y yo quiero compartirte para este cierre de la serie, quiero compartirte un poco más de las formas como brillamos. A partir del versículo 15 del capítulo 5 donde estamos de Efesios. El apóstol Pablo dice esto. Así que tengan cuidado de cómo viven. Tengan cuidado de cómo viven. ¿Sabes que entre el capítulo 4 y 5 de Efesios, el apóstol Pablo menciona 5 veces la palabra vivir, dando una instrucción, dando una advertencia, dando un consejo, diciendo vivan conforme al llamado que han recibido. Ahora está diciendo tengan cuidado de cómo viven. Y la razón de esto es porque básicamente la forma como vivimos será siempre nuestra mayor evidencia de ser hijos de luz. Recuerda,
no se trata de nuestra teología o de nuestra doctrina lo que va a impactar a las personas. Porque Jesús dijo, ustedes son la luz. Pero seguido a esas palabras dijo, hagan brillar o dejen que sus buenas acciones brillen delante de todos. La manera como el Señor quiere que tú y yo brillemos, impactemos, no es de forma teórica, no es con filosofía. La forma como Jesús espera que brillemos es a través de la manera como vivimos, de nuestras buenas acciones. Porque el impacto que Jesús desea que demos es un impacto que sea práctico y relacional. Y Pablo entonces dice a la iglesia en Éfeso, y esto nos ubica, cómo brillamos, y sabemos que es a través de nuestra manera de vivir, y dice, no vivan como necios, sino como sabios. Cuando tú y yo hoy utilizamos la palabra necio, la usamos para referirnos a alguien que de pronto nos fastidia o nos incomoda. Pero cuando la Biblia usa la palabra necio, se está refiriendo no a alguien que se está comportando de forma fastidiosa con respecto a otro, sino que se refiere a alguien que, por ejemplo, intenta hacer algo sin contar en lo absoluto con la habilidad, el conocimiento, la preparación para hacerlo. Cuando dice necio, se refiere a alguien que conoce los principios y los valores espirituales y trascendentes, pero a pesar de eso da la espalda a esos principios, a esos valores, para vivir conforme a los preceptos, principios, modos de este mundo y de esta cultura que están de espaldas a Dios. Cuando la Biblia utiliza la palabra necio, es alguien que conoce la verdad, que entiende la verdad, pero a pesar de tenerla y de entenderla, decide hacer lo contrario a esa verdad de parte del Señor. Y Pablo les dice, ustedes deben reflejar, en otras palabras, deben reflejar la luz, por eso no vivan como necios, sino como sabios. Porque brillamos, ¿sabes? Brillamos cuando vivimos como sabios. Ahora, esta sabiduría de la que Pablo habla no es una sabiduría intelectual, no es una sabiduría humana, es una sabiduría que viene de Dios, que viene del Padre. Es la sabiduría que se expresa cuando vivimos de acuerdo a los principios y a las verdades de Dios para nuestra vida. Cuando lo hacemos así, estamos caminando en sabiduría. Pero Pablo es muy específico en este contexto, en este pasaje. Y por eso en los siguientes 2 versos, el apóstol Pablo nos dice específicamente cómo vive un sabio. Entonces dice, el verso 16 dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. En otras palabras, Él les dice a ellos y nos dice a nosotros, ¿saben? Los tiempos son malos, los días cada vez van a ser mucho más oscuros, van a ser cada vez más llenos de maldad, cada vez personas más alejadas de Dios y opuestas al propósito, al diseño de Dios para su vida. Y en medio de ese entorno lleno de maldad, en otras palabras, Pablo dice, habrán oportunidades para hacer lo que es correcto. Cuando hay personas en necesidad que están esperando que alguien le ayude, cuando hay personas en crisis que están esperando la ayuda y la intervención de alguien, ¿sabes? Ese momento es un momento para hacer lo correcto. Ese momento es una oportunidad que tenemos para hacer lo que es correcto. Cuando hay personas decidiendo cosas que dañan la vida, el bienestar de otros, es un momento donde tú y yo tenemos la oportunidad de hacer lo que es correcto. Y el apóstol Pablo está diciendo, sean sabios. ¿Y cómo van a ser sabios? Aprovechando cada oportunidad que tengan de hacer lo correcto, de hacer el bien. Y una pregunta que deberíamos hacernos constantemente tú y yo, en cualquier circunstancia en la que estemos, en nuestro día a día, cuando estamos frente a situaciones de conflicto, de necesidad de parte de otros o de nosotros,
Cuando estamos en momentos donde la confusión parece que es lo que domina, cuando la incertidumbre parece que es lo que domina, necesitamos preguntarnos, ¿qué sería lo correcto delante de la perspectiva del Padre? ¿Qué sería lo correcto para hacer? ¿Qué debería ser lo correcto para yo realizarlo? ¿Qué sería eso? Porque cuando tú y yo nos enfocamos de esa manera y cuando vivimos de esa forma, estamos mostrando sabiduría y estamos de esa manera brillando. Y en cada oportunidad que tenemos, nosotros hacemos lo correcto. No hay un mejor uso de nuestro tiempo que ese. No hay un mejor uso de nuestro tiempo. Hay otra versión de este mismo versículo que dice aprovechando bien el tiempo. Porque cuando tú y yo vemos una oportunidad de hacer lo correcto y lo hacemos, estamos aprovechando nuestro tiempo. Y yo quiero que pienses en esto porque vivimos en una era, en un momento de la historia donde hay tantas distracciones, donde hay tantas cosas que fácilmente nos pueden hacer perder tiempo en nuestra vida. Y yo quiero que pienses en esta frase: si desperdicias tu tiempo, estás desperdiciando tu vida, porque tu tiempo es tu vida. Tu tiempo es tu vida. Así que en cada oportunidad, en cada relación, como esposo, hay diferentes etapas en la vida matrimonial por las cuales vamos transitando y hay cosas que hacer que son lo correcto. Como padres hay diferentes etapas en la vida de nuestros hijos y hay cosas que hacer que son lo correcto. Como líderes, como quizás miembros de una comunidad o de una organización, de una empresa, hay cosas que hacer que son lo correcto. La pregunta es, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Estás haciendo lo correcto? Si es así, estás aprovechando al máximo. Y eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Pero Pablo también dice, no actúen, otra forma de vivir como sabios, no actúen sin pensar. No actúen sin reflexionar las cosas, ¿sabes? A veces hacemos una cosa y otra y no nos detenemos a reflexionar. ¿Cuán conveniente está siendo esto? ¿Cuán importante está siendo esto? No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y aquí Pablo dice, las personas sabias, esas personas que brillan porque viven como sabios, no son personas que viven a la ligera. No son personas que viven actuando sin pensar, dejándose llevar por las emociones o dejándose mover por las circunstancias. ¿Sabes? Es muy fácil vivir y actuar sin pensar. Y esto lo hacemos cuando son nuestras emociones o las circunstancias las que nos mueven, las que nos llevan a hacer lo que hacemos. Pero Pablo dice, hay algo mejor, mucho más sabio, como hijos de luz, y es procurar entender lo que el Señor quiere que hagan. Y esto tiene que ver en esencia con la voluntad de Dios. Pero nota qué interesante que Pablo dice, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No dice, procuren entender lo que el Señor quiere que sepan, sino procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Una vez más, el énfasis está en la práctica. Una vez más, el énfasis está en la vivencia. Una vez más, el énfasis está en nuestras acciones, en aquello que Dios ve y en aquello que las personas de forma externa también pueden ver en ti y en mí. Pero es entender esa voluntad de Dios. Sabes, a veces pensamos que la voluntad de Dios es difícil de conocer o es imposible de conocer. Y en realidad la voluntad de Dios está mucho más clara para ti y para mí. Si me preguntas como pastor, usted dice que es fácil, pero dígame, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mí? Te voy a decir,
la principal referencia para que conozcas y entiendas y sepas la voluntad de Dios para ti está en su palabra. Está en su palabra, en la Biblia. Mira las escrituras, toma la palabra de Dios y pregúntate: Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga? Piensa en la palabra de Dios. Abre tu corazón al escuchar la palabra de Dios, porque ahí vas a encontrar entendimiento acerca de lo que Dios quiere que tú hagas. Ahí podrás decir: entiendo, sé, comprendo. Eso que Dios quiere que haga, esa voluntad de Dios. Yo quiero decirte esto, ¿sabes? El mayor problema que tenemos con la voluntad de Dios no es la falta de conocimiento. Nuestro mayor problema que tenemos con la voluntad de Dios es la falta de sometimiento. ¿Cuánto nos cuesta someternos? Porque muchas veces eso que Dios quiere que hagamos, y te lo digo por experiencia, no es algo que nos agrade. Muchas veces eso que Dios quiere que hagamos no es algo que sea cómodo. Muchas veces eso que Dios quiere que hagas, su voluntad para tu vida, hombre, mujer, esposo, esposa, padre, esa voluntad de Dios para tu vida, joven, quizás no es lo que tu carne desea. Es totalmente contrario. Por eso te digo, nuestro mayor desafío con la voluntad de Dios no es conocerla, sino someternos a ella. Pero si quieres brillar con sabiduría, Pablo nos dice: entiendan lo que Dios quiere que hagan. En otras palabras, para ponerlo en práctica. Para ponerlo en práctica. ¿Qué más? ¿Cómo podemos brillar? Pablo dice el verso siguiente, el 18 del capítulo 5 de Efesios: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y sabes, este es un versículo que yo crecí escuchando muchísimo en la iglesia. Yo crecí en un ambiente de iglesia donde se hablaba mucho acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y cada vez que leía este verso, yo pensaba: qué maravilloso es ser llenos del Espíritu. Pero una vez entendí mucho más a profundidad de lo que veía de forma superficial este texto. Primero, el apóstol Pablo habla de no emborracharse con vino, porque en la cultura donde vivían, habían religiones paganas con dioses que adoraban las personas en esas religiones paganas, y parte de la expresión de adoración a esos dioses estaba el consumir vino, como una forma de perder el control, de perder el dominio propio, supuestamente para entregarse o conectarse a su Dios. Y Pablo les dice: tengan cuidado con la embriaguez. No se emborrachen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Pero quiero comentarte: alguna vez el Señor habló a mi corazón con este texto, porque pensaba: ¿quién se emborracha con vino? ¿Quién se involucra en nuestro día a día de forma práctica? De pronto se entrega al alcohol. Alguien que probablemente tiene un dolor en su corazón, alguien que probablemente lucha con situaciones no resueltas que le generan malestar, que le generan pesar, que traen tristeza a su vida, y de pronto busca esa bebida para tratar de resolver esa situación. O quita la palabra vino y pon una actividad. Realizar una actividad para tratar de aliviar y que esa actividad se convierte como una adicción. Quita la palabra vino o actividad y pon la palabra relaciones tóxicas. Involucrarte en una relación que no es debida, que no es correcta, porque estás tratando de resolver situaciones de las que quizás no eres consciente, pero son situaciones de dolor, de pesar dentro de ti. Y Pablo está diciéndonos esto, está diciéndonos: tengan cuidado de esto, tengan cuidado, no utilicen una sustancia, no utilicen actividades, no utilicen personas para tratar de resolver situaciones dentro de ustedes, porque eso les va a arruinar la vida. Antes sean llenos
del Espíritu Santo. Y sabes, ser llenos del Espíritu Santo es permitir que nuestra vida esté completamente dirigida, gobernada, guiada, dominada por el Espíritu de Dios. Y cuando Pablo advierte, no se emborrachen, y luego él da como un mandato, más bien sean llenos del Espíritu Santo, nos está diciendo algunas cosas claves acerca de la llenura del Espíritu. Nos está diciendo que cualquier seguidor de Jesús puede ser lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios es quien realmente debería llenar nuestra vida. Y si hay dolor emocional, y si hay pesar, y si hay tristeza, en vez de buscar una sustancia, una persona, una relación tóxica, en vez de buscar actividades adictivas, debería más bien ir al Espíritu de Dios para permitir que Él trabaje en mi vida y me llene. Y esto es someterme completamente a su voluntad, someterme completamente a su dirección, someterme completamente a su propósito. Esto es llenarnos del Espíritu Santo. Hoy necesitamos levantarnos con personas que le dicen al Espíritu de Dios: me someto a tu voluntad, me someto a tu propósito. No quiero hacer lo que mis emociones dicen. No quiero involucrarme en cosas que finalmente terminan llevando mi vida al desenfreno. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Y como también somos llenos del Espíritu. Entonces Pablo dice: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y me encantan estas palabras que he resaltado, porque Pablo dice cantando entre ustedes en el corazón. Y aquí este texto nos refleja dos cosas muy importantes. Una es la adoración. Cantar salmos, himnos, cánticos espirituales es una expresión, es una forma de expresar nuestro amor a Dios. No es la única forma, pero es una forma de expresar nuestro amor a Dios. Y Pablo dice: llénense del Espíritu a través de expresar su amor a Dios. En el canto, en canciones que son canciones que enfocamos en el Padre Celestial. Utilizando su palabra, los salmos, utilizando himnos, canciones que nos recuerden acerca del Padre Celestial. Pero dice, entre ustedes, adoración, y entre ustedes tiene que ver con comunión, con el reunirnos, con el conectarnos en ese grupo pequeño, en esa iglesia local. Al reunirse, al encontrarte con otros seguidores, canten himnos, adoremos a Dios en comunión, pero hagamos todo esto, dice, haciendo música al Señor en el corazón. Debemos realmente involucrar nuestro corazón. No puede ser solo de palabras. Sabes, tú y yo podemos ir al grupo, podemos venir a la reunión en el templo, podemos cantar con otros, pero si no estamos haciendo esto de corazón, si realmente nuestro corazón no está rendido y entregado, no vamos a tener esa llenura del Espíritu que nos hace brillar como hijos de luz. Al contrario, siempre que practicamos de corazón la adoración al Padre y la comunión, brillamos con la luz de Cristo. ¿Cómo brillamos, Pablo? Pablo nos dice una vez más, y esto ya lo compartió también el pastor Álvaro. Pablo dice: y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay una actitud, si hay una acción que trae honra a Dios y que muestra la luz del Señor, es cuando tú y yo, en lugar de quejarnos, en lugar de solo lamentarnos o en lugar de solo criticar, más bien agradecemos. Agradecemos, porque cuando pasamos por situaciones difíciles, esa forma como respondemos va a mostrar mucho de la luz de Dios en tu vida.
Yo escuché esta anécdota acerca de un hombre llamado Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon. Es conocido como el predicador más famoso del siglo XVIII. Supe acerca de él. Él iba a visitar a un grupo de hermanos, y cuando iba de camino a visitar este grupo de hermanos, en la calle fue asaltado por unos maleantes. Finalmente pues salió de esa situación y llegó hasta donde estaban las personas con quien se iba a reunir. Y cuando se encontró con ellos, les contó lo que le había pasado, cómo lo habían asaltado, lo habían atracado. Pero inmediatamente les dijo: saben, a pesar de esta experiencia tan negativa, hay 3 cosas por las que quiero agradecer. Y dijo: agradezco, número 1, porque me robaron a mí, me asaltaron a mí y no fui yo quien asalté a otro. Agradezco porque lo que se llevaron fueron cosas materiales, pero no tocaron mi vida. Y lo tercero, y agradezco porque tengo la convicción de que Dios me ayudará a recuperar, a obtener cosas mucho mejores de las que ellos se llevaron. ¡Wow! Qué impresionante es esta experiencia. Porque tú y yo muchas veces nos quejamos por las cosas que nos pasan. Y de hecho pensamos: si supieras lo que me pasa, no me dirías que esté agradecido. Muchas personas, cuando escuchan a otro decirle sea agradecido, piensan: si tú supieras lo que me pasa, no me dirías que esté agradecido. Y lo cierto es que en todo, por todo, podemos agradecer a Dios, al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para brillar con la luz de Cristo, cultivemos siempre la gratitud. Y finalmente, Pablo dice: sométanse unos a otros por respeto a Cristo. Sométanse. ¿Sabes que la palabra someterse que Pablo utiliza aquí, con la que habla a los seguidores de Jesús, aquellos que llama a brillar, esa palabra someterse significa: colócate por debajo, subordínate. Y sabes, esto es una de las cosas más difíciles que quizás nos cueste hoy como seguidores de Jesús para poder brillar realmente. Porque vivimos en una sociedad donde más bien el énfasis es a dominar a otros, es imponernos sobre otros, es no dejarte mandar, que nadie te diga lo que tienes que hacer. Donde incluso personas que se conectan con la iglesia, y esto lo he escuchado con tristeza como pastor, y digo con tristeza porque cuando lo escucho de un seguidor de Jesús, cuando lo escucho me doy cuenta que no entiende y todavía no ha captado la voluntad de Dios. Pero he escuchado personas decir cosas como: es solo un asunto de hombres, el que tengas que hacer lo que dice el pastor o lo que dice el líder o lo que te dice el otro compañero en la fe. Esas son cosas de hombres. Incluso a veces cosas que están en la Biblia y que alguien dice: mira, haz esto porque esto es lo que dice la Biblia. Entonces llega alguien y piensa: no, esas son cosas de hombres. Tú no tienes por qué someterte a esta persona, solo sométete a Dios. Y el apóstol Pablo dice: para reflejar la luz de Cristo, porque esto marcará la unidad, porque esto traerá orden dentro de la iglesia, porque esto será un testimonio para todos. Sométanse unos a otros por respeto a Cristo, por respeto a Cristo Jesús. Y esto no es un someternos tampoco de que yo soy un niño que simplemente va a obedecer. Es más bien un someterme entendiendo que soy un adulto que quiere honrar a Cristo. Y como quiere honrar a Cristo, voy a reconocer mis autoridades espirituales y voy a conectarme con ellas. Pero también voy a reconocer las personas con quienes camino en la fe. Y voy a someterme rindiéndoles cuentas, hablando acerca de las cosas con las que lucho y que necesito trabajar, escuchando el consejo y siendo obediente a ese consejo. Porque de esa manera me someto y puedo brillar con la luz de Cristo. Brillamos viendo lo que hoy el apóstol Pablo nos muestra en estos versos.
Brillamos al vivir con sabiduría. Brillamos al permitir que nuestra vida sea llena del Espíritu Santo. Brillamos al practicar de corazón la comunión y la adoración. Brillamos al ser siempre agradecidos. Y brillamos al someternos unos a otros. Yo quiero que recuerdes esto. La gran frase de este texto, de esta serie, pensando en lo que Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Dejen que sus buenas acciones brillen. La gran frase que queremos que recuerdes es que tú eres luz. Por eso brilla, brilla, poniendo en práctica estas cosas que Jesús mencionó y que el apóstol Pablo habló. Brilla al vivir con sabiduría. Brilla al someterte a otros. Brilla al permitir que el Espíritu Santo de Dios te llene, sometiendo tu vida. Brilla aprovechando cada oportunidad para hacer lo correcto. Brilla, tú puedes hacerlo, porque es la luz de Cristo que se reflejará a través de ti e impactará la vida y el corazón de muchos. Ora conmigo en esta hora. Vamos, cierra tus ojos. Allí donde estás, cierra tus ojos. Padre, hoy te damos gracias. Quiero darte gracias por este espacio, por este tiempo en el que a través de tu palabra hablas a nuestro corazón. Nos ayudas a pensar en tu voluntad, en la manera como quieres que vivamos. Gracias, mi Dios, porque nos has escogido para ser un reflejo de tu luz, para mostrar tu luz en medio de la oscuridad, para llevar dirección, para traer claridad, para ayudar a las personas que se encuentran hoy confundidas, en tinieblas, en medio de un mundo donde las cosas cada día son peores. Señor, te doy gracias por cada hijo tuyo que me escucha, por cada seguidor tuyo que me escucha. Ayúdanos a brillar con esa luz que viene de ti, poniendo en práctica, reflejando en nuestro día a día cada uno de estos consejos, instrucciones que el apóstol Pablo, inspirado por ti, habló para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, y te pido, trabaja en nuestro corazón cada día, pule nuestro corazón, pule nuestras vidas para ser cada vez más y más un reflejo de tu luz. En Cristo Jesús. Amén. Amén.